veces ese término, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es un diagnóstico? Exacto, así como cuando vamos al médico que decimos, vengo a que me dé un diagnóstico. ¿Qué hace el médico? Auscultar, se dice, ¿verdad? O sea, hacer, como decía Alan, esa revisión. Básicamente, un diagnóstico es conocer el estado de algo. Ese es un diagnóstico. Entonces, quiero conocer cómo están ustedes en investigación porque ustedes se los han enseñado desde la primaria y también con lo que me dijeron estos días acerca de su seminario del bachillerato, del perito donde ustedes están en estado. Entonces vamos a hacer ese diagnóstico. Entonces son 7:33. Alan, entonces podemos comenzar. Vos me das la entrada y entonces comenzamos. Gracias a todos, bienvenidos a esta clase que vamos a tener, que es una fase de diagnóstico, en donde vamos a poder establecer en este tiempo que nosotros vamos a estar trabajando. No los voy a cansar mucho, yo sé que ustedes están cansados de una semana de trabajo. Espero que les haya ido bien, les fue bien en sus trabajos, les fue bien en sus casas, están tranquilos, están contentos. ¿Cómo están para recibir esta clase? ¿Contentos? Cansado. Mire, cuando no hay respuesta rápido es una de dos, o porque de verdad ya no aguantamos, o que, miren, esta fase que vamos a hacer hoy, yo quiero que sea bien dinámica. Les decía que es una fase de diagnóstico. Este diagnóstico es mío. No, un diagnóstico es parte de un proceso de evaluación. Y recuérdense que dentro de la educación o el proceso de aprendizaje hay una parte que es la evaluación, que es la que cuando somos estudiantes es la más importante porque es como nosotros queremos ganar un curso, queremos aprobar, queremos tener una nota de promoción. En este caso no hay un punteo específico, el diagnóstico es el que yo quiero hacer de cada grupo por cada carrera. Dejamos una actividad para que realizaran, que era una actividad, pero eran 3 temas. Buenas exacto. noches. Hola, buenas noches. Redactar 3 temas. Eso lo hicieron ustedes sin más que esa indicación, a sabiendas de que era para la fase del seminario, que va a ser grupal, porque el seminario se divide en 2 partes. Es seminario de tesis. Entonces vamos a hacer un seminario, propiamente seminario, que dijimos la semana pasada que seminario venía de latín, que en castellano significa por ahí casi semi, Yero. como una playa, ¿verdad? De ahí de retaluleo, creo que es el semillero, un semillero. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno va haciendo un pequeño aporte en donde va a surgir un producto. En este caso es un producto académico, la investigación es eso. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Yo les voy a compartir mi pantalla y ya estamos compartiendo pantalla. Les decía que la clase entonces va a ser bien dinámica, pero antes tengo que hacer una introducción. A ustedes ahorita ya tienen redactado, deben de tener redactado en una hoja sencilla 3 propuestas para un seminario. Les decía, 2 partes del seminario de tesis, un seminario que es grupal y una parte que es una planificación, una fase de planeación y de diseño de su futura tesis con la cual ustedes se van a graduar como abogados y notarios, se van a graduar de administradores de empresas o se van a graduar de licenciados en ciencias de la comunicación. Entonces, por eso es que es bien importante y trascendental. Y les decía que es una fase sumamente importante ya de su quehacer como ya profesionales, en donde ustedes van a tener que rendir proyectos
o hacer planificaciones o entregar informes o hacer diagnósticos como lo que voy a hacer yo acerca de distintas temáticas, y eso es parte fundamental por lo que muchos nos ganamos la vida. Y qué triste es cuando uno sale de la universidad, se enfrenta en el trabajo y le dice, mire, necesito que presente un proyecto de tal y tal cosa. Ah, va, muy bien. ¿Y un proyecto cómo lo inicio? Ah, lo voy a iniciar entonces con una introducción, ¿verdad? Entonces ya vienen los pasos ordenados del método científico que nos dieron, pero después ya no sabemos cómo continuar. Bueno, y esa introducción dentro de un informe es lo último que se va a realizar. Por lo tanto, seguimos a una nebulosa. ¿Cómo hacerlo? Aquí vamos a aprender cómo diseñarlo. Y a recordarlo, y a recordar muchas partes que son fundamentales. Entonces tengan a la mano esas sus 3 propuestas, porque la clase de hoy, que yo espero no sea muy tediosa ni muy cansada para ustedes, los voy a dejar descansar en el término que ustedes gusten, porque la clase dura 1 hora y media, pero si ustedes gustan podemos hacer que esto dure menos. Claro, vamos a tener un corte a los 40 minutos, y entonces regresamos con la misma clave. Bueno, entonces la clase dividida en 2 partes, en donde yo les voy a dar una introducción acerca de qué es en realidad la investigación según algunos positivistas teóricos, investigadores y autores de esta materia, y también ya entrar en cómo elegir el tema o problema de investigación, porque regularmente a muchos investigadores en algunas instituciones ya le dicen qué es, porque ya se conoce el problema, ¿sí? Pero cuando no conocemos el problema, ustedes, por ejemplo, alguien puede decir, me duele la cabeza. Sí, pero la cabeza es todo el cráneo. ¿Dónde le duele? ¿Por un ojo? ¿Por una sien? ¿Por los occipitales? ¿Por los parietales? ¿De lado? ¿En la parte de atrás? Y entonces, ¿qué tengo? No se me quita en 3 días. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Buenas noches. Buenas noches. Ir al Ir al médico. médico. ¿Y a cuál médico? ¿Será que vamos a ir con el brujo? ¿Vamos a ir con el huesero? ¿Vamos a ir con el hierbero del mercado? ¿O con quién? Si es un golpe, es un traumatólogo, pero si no me da un golpe, Un neurólogo. neurólogo, exactamente, porque tiene que ver con las funciones neuronales, o sea, con nuestro cerebro, exacto. Y entonces, ¿él qué es lo que va a hacer? Preguntarles y hacer un diagnóstico y mandarles a hacer exámenes de laboratorio que me arrojen, y eso es un diagnóstico, ¿sí? O sea, hay un problema, pero no sabemos si es un problemita, un problema o un problemón, o tal vez ni es un problema. Tal vez fue que me quedé mal acostado o porque compré una almohada y yo no me acordaba y esa me desajustó, ¿me entienden? Para eso entonces hay que hacer un diagnóstico. Yo por eso ahorita voy a hacer un diagnóstico, y para eso nos sirve la investigación. Alguien ahí que tenga los dotes de locutor y que me pueda leer por lo menos un par de párrafos de lo que está en su pantalla, por favor. Yo lo voy a leer. Gracias. Usted me dice cuando ya pare. Tal vez hasta aquí, donde hay espacio. Ok, la investigación. El mundo del profesional se encuentra ligado a la investigación. Requiere de conocimientos metodológicos que se adapten a su quehacer. Sin embargo, esta es una actividad que es tomada como implícita y muchas veces no es reconocida como tal. El diccionario de la Real Academia Española, DRAE, como define investigar, lo hace teniendo en cuenta 2 acepciones. 1. Hacer diligencias para descubrir una cosa. 2. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Muchas gracias, Kelly. Si ustedes se dan cuenta en esta parte, si tienen alguna pregunta de alguna
tecnicismo o una palabra que no le entiendan, pues con todo gusto tal vez se las puedo resolver. Y aquí hay una parte bien importante que yo les decía la semana pasada. Cuando nosotros queremos conocer o saber algo, lo primero que nosotros venimos es a nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí dice en una primera parte que el mundo de cualquier profesional va ligado siempre a la investigación. Cualquier rama del conocimiento de las ciencias que ustedes hayan elegido va a tener que hacer un seminario en algún momento o una tesis. O sea, investigar. Y cuando nosotros queremos saber qué es investigación, yo les decía la semana pasada que tenemos que venir y recurrir a la primera fuente del conocimiento. Los abogados se los enseñan que una de las fuentes del derecho, ¿cuál es? La ley, ¿verdad? Y todo esto. Y también está otra fuente, a veces algunos autores no lo reconocen en el derecho, es la costumbre. Yo sí la reconozco porque creo que nosotros como seres humanos somos sociales y nosotros tenemos costumbres, ¿sí? Y entonces esa cuestión es bien importante porque algunos ni siquiera tocan el diccionario. Y esa costumbre, ¿cuál es? ¿Cómo es buena o mala? Pues esa es una mala costumbre. Y una buena costumbre es ir al diccionario. Y el diccionario dice que tiene dos acepciones, ¿sí? O sea, dos explicaciones. Uno, que son diligencias para descubrir una cosa. O sea, cuando dice diligencia significa acciones o realizar algún tipo de trabajo investigativo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático. ¿Y esto por qué es? Por los conocimientos de cada materia y cada ciencia. Así de sencillo. Y después pasamos a una explicación ya más profunda acerca de otras cosas y quisiera que alguien me leyera esta parte de la investigación hasta la quinta regla. Si gusta, Yolich. Por favor, Amy. La investigación se presenta como un tipo especial de indagación. El mundo de la comunicación social, la administración y las ciencias jurídicas, al presentarse dentro de unas ciencias, al no ser solo una construcción formal, como los números, hace que sea posible de su funcionamiento en la sociedad. Nos estamos quedando sin audio. Siguiente clasificación de los tipos netamente niveles. El primer nivel es el hermenéutico. Sí, hermenéutico. Creo, Amy, que nos estamos quedando sin audio. Perdón, no sé. Sí, no se escucha. Merari, tú que hablaste, me oye muy bien, puedes leer desde donde dice la primera forma hasta la quinta regla, y gracias a Amy, ¿verdad? Pero nos falló el audio. Acrylic. La primera forma es la investigación netamente social. Se divide en dos niveles. El primer nivel, Dale, perdón, dale. No el tengas primer pena. nivel, Estamos en vivo. ay, me perdí. El primer El primer nivel nivel es el hermenéutico o de interpretación. o de interpretación. El segundo nivel es el dogmático práctico. La segunda forma de investigación se presenta en el aspecto concreto de los resultados medibles. Las reglas del método científico de Mario Bunge las podemos resumir en las siguientes. Regla 1, formular el problema con precisión y al principio específicamente. Regla 2, proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo y no suposiciones que no comprometan en concreto ni tampoco ocurrencias sin fundamento. Regla 3, someter la hipótesis a contrastación dura, no laxa. Regla 4, no declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada, considerarla en el mejor de los casos como parcialmente verdadera. Regla 5, preguntarse por qué la respuesta es como es y no de otra manera.
¿Qué tal les parece? Ya. Gracias, Merari. ¿Qué tal les parece ese párrafo ahí? Puchica, nos abrumó, lo entendimos, no entendimos ni papalina, dijimos, si nos examina de esto, ya estamos fritos. ¿Cómo les parece? ¿Qué preguntas tienen de esos párrafos leídos? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Por cierto, si solo encienden su micrófono y hablan porque no los tengo en pantalla. Ustedes tal vez si me miran, yo no los veo a ustedes en este momento. Pero que es que yo me acabo de conectar, creo que fue por eso que... Ah, vale, muy bien. ¿Nadie quiere participar? ¿No hay preguntas? Yo creo que sí hay. Si no hay preguntas, se las voy a decir yo o se las voy a hacer yo. ¿Y qué es Sí, sí. hermenéutico? Ah, la hermenéutica, perfecto. Antes de explicarte la hermenéutica, voy a ir un pasito antes en donde habla que la investigación es un tipo de indagación y donde habla de las ciencias a las carreras de ustedes y que tienen algunas facetas. Déjenme decirle una cosa bien importante, no está regularmente en los libros y esto quiero que la apunten. ¿Se acuerdan que les dije que yo quería que en las clases estuvieran con con una libreta, con una hoja de apuntes, con su libro de apuntes? Eso apúntenlo, por favor. La investigación siempre va a responder a dos vertientes, ¿sí? La investigación responde a dos vertientes. No les quiero decir categorías ni nada de eso, ni tipos de investigación, porque esos hay muchos. Yo se los voy a dar, les voy a dar información, les voy a dar unos libros. Por cierto, en esta presentación que ustedes tienen en Google Classroom, en esta aula virtual, en la parte de abajo van a encontrar dos bibliografías, específicamente una pensada para los no, administradores, no, es para los abogados acerca de la investigación jurídica y la otra para la investigación en el área de la comunicación para los comunicadores, porque los administradores, yo les dejé alguna bibliografía en la anterior clase en donde se habla más de las ciencias económicas, a donde pertenece el área de conocimiento de la administración de empresas. Aunque la administración de empresas prácticamente no está pues bien fundada en las ciencias económicas, está en las ciencias económicas, pero ya al intervenir el factor humano se tiene que humanizar, ¿sí? Entonces, ya aquí no hay, como dicen ahí, simples números, no nos convertimos en simples números. Imagínense que ustedes, por ejemplo, para un auditor, por ejemplo, ¿cuánto se vendió? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto se gastaron? Esos sí son números. Pero no preguntan cuánto se vendió, sino que quién lo vendió, dónde lo vendió, cómo lo vendió, cuánto le costó vender. Eso no se lo está preguntando un auditor, un administrador, sí. Porque todo ese número va a expresar una realidad por una cosa. Y de ahí viene lo que les voy a decir a continuación, que les dije que quiero que apunten. Toda investigación tiene dos vertientes, una que es la base cuantitativa y la otra cualitativa. Es bien sencillo de quedarse, pero se tiene que entender. Toda investigación entonces va a responder a este propósito que estamos viendo, que es lo objetivo. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Gracias. Ahí me guardo un pedazo de carne también a mí porque no es nada. Entonces, lo cuantitativo y lo cualitativo. Miren pues, lo cuantitativo es todo lo que se puede expresar a través de números y que es medible a través de ellos. Ustedes vieron aquí donde dice en la regla 3, la hipótesis contrastarlo en forma dura, no laxa. Dura son las ciencias duras como las ciencias económicas y son los números. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Alguien que me demuestre que 2 más 2 no son 4? ¿Quién me puede demostrar que 2 más 2 no son 4? Los chinos, los árabes que hicieron los números arábigos, cualquiera piensa y sabe que 2 más 2 son 4. Eso no tiene contradicción y no tiene otra explicación más que eso. Y no laxa, ¿sí? Pero imagínense que les dije 2 más 2 son 4, pero si les digo 2 y 2 son 4, como dice la canción, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 2 son 16. Eso lo dice una canción, ¿verdad? Entonces, si yo les digo 2 más 2 son 4, si les digo 2 y 2, ¿qué son?
Para un comunicador, 2 y 2 puede ser 22. 2 y 2. Un 2 y un 2. Un 22. Porque no le coloqué el signo o el símbolo de la adición o de la suma. Se dan cuenta entonces cómo las ciencias, algunas son duras y otras son laxas. Laxas significa suave. Por ejemplo, tómese un laxante. ¿Qué significa? Algo que nos suavice el sistema digestivo. Eso significa laxo, suave. Y entonces, les decía que la investigación tiene dos vertientes. Lo cuantitativo, que es medible a través de números exactos, y lo cualitativo. Pero imagínense ustedes, vamos a dar un ejemplo que yo se los doy en comunicación y se lo van a recordar de las primeras clases que le di en el primer semestre algunos o segundo semestre. Si una mamá le dice a su hijito o un novio a la novia, ¿cuánto me quieres? ¿Qué es lo que le dicen? Hasta el infinito y más allá, dicen. El infinito es una cantidad, es un número, ¿verdad? Infinito, los números son infinitos. O sea, no tienen principio, no tienen fin. Entonces, pero si a un niño que tiene un simbolismo, unas cualidades. ¿Alguien aquí tiene un hijo? ¿Quién tiene aquí un hijo? Un niño chiquito de unos 3, 4, 5 añitos. Mi hija ya está grande, pero tengo sobrina de 5 años. Ah, muy bien, Evelyn. Entonces, ¿alguna vez le preguntaste a tu hijo o a tu sobrino, yo no sé, ¿me quieres o me querés? ¿Qué le dijeron? Sí. ¿Cuánto me quieres? Sí, me dicen mucho. Mucho, ¿verdad? O hasta el cielo. O hasta el cielo, exactamente, porque es su imaginario y eso es que significa una realidad. Los números también significan una realidad y un niño que está estudiando los primeros añitos o que todavía no va a la escuela, todavía no entra al kinder, ¿qué es lo que dice? Yo te quiero, ¿cuánto? 3, 5, 10, por lo general 10. Y entonces ese 10, ¿qué significa? ¿Mucho, poquito, cuánto? Imagínense. Para ellos quizás mucho. Mucho, es todo. Hasta el cielo, ¿qué significa? Infinito. ¿Verdad? Y créanlo, lo es. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que hay una base muy importante por la cual a algunos no nos gustó la matemática y es porque no nos enseñaron que los números no son simples representaciones gráficas, sino que son expresiones de cualidades. ¿Sí? O sea, las cantidades expresan una realidad simbólica a través de signos que son números, pero eso expresa no solamente signos, sino cualidades de signo. Ese 10 para un niño es un montón, inexpresable, invalorable. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, présteme 10 quetzales a alguien, ¿sí? O yo no tengo 10 quetzales. Si yo tengo una cuenta de banco muy grande, entonces no es nada. Pero si yo perdí el trabajo y no tengo, significa mucho. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están entendiendo? Las cualidades son capacidades o son ciertas características que tiene cualquier situación. Y los números es la sumatoria o la expresión de la sumatoria de cualidades. La investigación entonces responde a dos vertientes. La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Dependiendo qué es lo que ustedes quieren investigar. Si ustedes, por ejemplo, son administradores y pertenecen a las ciencias económicas, regularmente les va a interesar investigar acerca de resultados. Y esos resultados van a ser medibles. Por eso dice, la hipótesis se debe contrastar, se debe comparar, se debe homologar, se debe analogar a través de
expresiones simbólicas numéricas. Pero eso tiene otro significado. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver. Y la investigación cuantitativa es una y la investigación cualitativa es otra. Por ejemplo, a un abogado que le interesará hacer investigaciones cuantitativas o cualitativas. Si fueran cuantitativas, por ejemplo, hacer un recuento en el digesto constitucional o hacer un recuento de cuántas resoluciones o cuántos casos han llevado para ver X situación. Eso es numérico, ¿sí? Pero también pueden ver cuáles son los resultados sociológicos de la aplicación de una ley. Por ejemplo, ¿por qué en Guatemala los motoristas no usan casco y por eso hay tantas muertes? ¿Sí? Porque hay un acuerdo gubernativo, no me recuerdo qué año, ustedes me podrán decir mejor, creo que es el 2009, en el cual se obliga a usar casco. Pero la gente no usa casco. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Está fallando la ley? No, pues la ley existe. Lo que está fallando es la aplicación positivista de la ley, ¿verdad? Es un derecho no positivo, ¿verdad? Nada más es un derecho que está en la ley, pero que nadie lo cumple. ¿Y qué le interesa entonces, por ejemplo, hacer una investigación a un comunicador? Un comunicador le interesará, por ejemplo, hacer mediciones, o sea, el rating, ¿sí? O, por ejemplo, a un periodista que le va a hacer alguna investigación, pues, por ejemplo, ¿por qué en Guatemala hasta hoy entra el primer embarque de vacunas contra el COVID? Imagínense. Entonces, eso es una investigación cuantitativa, cualitativa. Yo no estoy preguntando cuántas vacunas entraron, ¿sí? Entraron un puchito, ¿no? Esa es otra cosa. Sino que ¿por qué, teniendo tanto dinero disponible, no se hizo la compra? ¿O no se hizo la gestión? ¿O si se hizo, por qué se tardó tanto? Mientras que en Costa Rica desde el 25 de diciembre ya lo están haciendo. Y Guatemala, con un país con 3 veces el presupuesto de esos, pues aquí no se hace nada. O porque Nayib Bukele está dando computadoras y nuestro gobernante está dando cartones de huevo. Esas son investigaciones, ¿verdad? Entonces, ¿son cuantitativas o son cualitativas? Mire, hay mucho más que hablar, pero me voy a centrar ahorita porque tenemos que avanzar si no nos van a dar aquí las 10 de la noche y ese no es mi objetivo. Son las 8 de la noche. Y vamos a hacer una pequeña pausa en 8 minutos, porque ya sé que algunos ya tienen hambrita, pues espero que estén comiendo, pero que no pierdan la atención de lo que les voy a decir. Dicho esto, ahora sí respondo, no me recuerdo quién me preguntó acerca de qué es esta palabrita hermenéutico. Bueno, la hermenéutica, ¿ustedes les gusta la mitología griega? ¿O les aburre? ¿No nos gusta? Me gusta, me parece muy bueno. Ah, perfecto. Magnífico, les gusta. O sea, pero hay algunos que no les gusta, pero bien que miran a la Mujer Maravilla, ¿eh? O miran algunas por ejemplo, Thor y todo eso. Pues es mitología griega, ¿verdad? El Zeus o aquel como que usa el tridente, ¿cómo es que se llama ustedes? Poseidón. Poseidón. Sí, pero el de la película Hércules. No es Poseidón, sino que es otro. Aquaman, ¿verdad? Entonces, miren, o sea, pues de la mitología griega había un dios del Olimpo que se llamaba Hermes. ¿Lo han oído? Exacto. Me llegas. Los que han oído Hermes, no estoy hablando del papá Betty la Fea, mucha. Entonces, estoy hablando de el dios Hermes. Entonces, de ahí viene el nombre que se le adjudicó de la hermenéutica. También es un método filosófico. Ustedes ya vieron la filosofía, tuvieron que haber visto la axiología, la gnoseología, la exegética y la hermenéutica, entre otras. Ya se les olvidó. A mí no se me olvida a ustedes, ¿verdad? ¿Y saben por qué no se me olvida?
porque de eso a mí me pagan. Entonces, pero eso le van a pagar a ustedes, por eso lo tienen que aprender. Entonces, y alguien dijo ahí, el mensajero de Zeus, ¿verdad? ¿Y cómo está representado? Con un casco que tiene unas alas, exactamente. Y tenía una capacidad, ¿cuál era? Correr, o sea, era veloz. Entonces sería, por ejemplo, el dios de los comunicadores. Aquí me respondió Alan, ¿verdad? Pues muy bien, Alan. 10 puntos ahí. Entonces, es eso. O sea, para los comunicadores, el dios Hermes sería como el equivalente para su carrera. Entonces, de ahí viene el término hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia que estudia el principio del conocimiento. O sea, cómo el conocimiento avanza, porque el conocimiento no es estático. El conocimiento tiene un inicio, ¿sí? Porque estamos dentro de un campo materialista práctico y que tiene un desenvolvimiento, una evolución. Entonces, esa es la hermenéutica, ¿verdad? El principio del conocimiento. No sé quién me preguntó, no sé si ya le quedó claro. Ya le habla Andrea. Gracias, Andrea. Entonces, la hermenéutica podemos tomarlo como parte de la filosofía, parte de las ciencias hermenéuticas, que es el conocimiento, ¿verdad? Igual que la exégesis, y ese es un tema muy importante, que es un método que van a estudiar mucho los abogados. Por ejemplo, cuando se hace un estudio acerca de cómo fue redactada cierta ley, entonces estamos hablando de la exégesis, el método exegético jurídico, el método exegético hermenéutico, y también hay otros que vamos a ver más adelante. No los quiero asustar hoy. Quiero que con eso se queden. Y después viene después habla de la interpretación dogmática práctica. ¿Qué es dogmática? Vamos a ver, los que van a ser abogados, ¿qué es la dogmática? Cuéntenle a los que son comunicadores que eso nunca lo habían escuchado. ¿Qué es un dogma? Los dogmas son todas aquellas creencias que son aceptadas como reales. Exactamente. Así. Sí, mejor no lo pude haber yo dicho. Así es. Entonces, ¿y lo dogmático qué es? Lo que dice la ley. Es que no hay para dónde. ¿Sí? Si la ley dice haces o dice no haces, regularmente la ley es restrictiva, no adicionativa. No adiciona. Entonces restringe. ¿Y qué restringe? Restringe el accionar social individual o socialmente de un grupo etario o de una sociedad o de un territorio, ¿verdad? Entonces, esa es la dogmática práctica, significa aquello que alguien ha investigado y se ha comprobado que es cierto. Entonces, todos decimos que es cierto, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, hablando de derecho penal, y yo les digo, hay una teoría que se llama derecho penal del enemigo, ¿verdad? De Gunther Jacobs, un alemán, y entonces les digo, ¿qué es lo que hay que hacer con la violencia? Pues la violencia no se puede hacer nada porque gente violenta siempre va a haber. Entonces lo que tenemos que ver es quién es el que es violento, y el que es violento, encerrarlo o exterminarlo, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, muerto el chucho, atacaba la radio. Y entonces eso es una dogmática, ¿verdad? Se entiende y se cree que así es, pero viene alguien y dice, no, el delito es prevenible. Y entonces, si es prevenible, tiene que ver con todas aquellas acciones sociales que se tienen que implementar antes de que entre el sistema jurídico para reprimirlo. Bueno, de ahí pasamos a más adelante lo que dice las reglas de Mario Bunge, ¿verdad? Un investigador muy reconocido. Acerca de las reglas, lo vamos a repasar rápidamente. Primero, formular un problema con precisión. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Miren, ahorita me voy a ir un poquito más rápido porque yo, miren, les puedo dar una clase muy larga, pero no los quiero aburrir, porque de esto hay mucho. O sea, yo llevo haciendo investigación formal, 27 años. Ya tengo algo que contarles en 27 años. Ustedes están comenzando. Entonces,
es como que si yo les contara mi vida en un curso, en una hora, es imposible, imposible y los voy a aburrir. Entonces, de lo que ustedes están ahí viendo en pantalla, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer en cualquier momento o me la pueden trasladar vía electrónica a través del foro. Y vamos a pasar, ¿alguien tenía otra duda de lo que leímos? No les digo que es hipótesis porque lo vamos a ver más adelante. Oye, ustedes ya lo saben. Pero lo vamos a ver más en profundidad. Vamos a tratar de comprenderlo por el lado que nunca se los habían dado, porque todo planteamiento tiene dos lados, 2 o 3 o 4 lados, ¿verdad? Dependiendo de dónde lo veamos. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a lo siguiente y después ahora pasaremos a la fase práctica. Elección del tema o problema, ¿sí? A ustedes les dejamos que redactaran 3 propuestas de tema de seminario y dentro de estas características quiero que veamos. Dice, el tema que usted proponga debe ser de actualidad. O sea, también hay otra cosa. Miren, hay algunas reglas de la investigación. Una que, por ejemplo, esto lo van a escuchar mucho los abogados, investigaciones ex post facto. O sea, ex post facto significa que fue realizada antes, o sea, el problema es de antes. O pueden hacer investigaciones de facto, o sea, en el momento. O pueden haber investigaciones El video 15 segundos y... El video continúa grabando, 15, así que no tenga pena. Démosle. Entonces, perfecto, gracias, Alan. Vamos a continuar entonces. Les decía que las investigaciones regularmente se les dice ex post facto, de facto o a posteriori. Significa que el problema fue antes, ¿sí? Se generó antes. Vamos a investigar algo, un problema antiguo, histórico, por ejemplo, la investigación histórica, el método histórico, o vamos a ver un problema que está sucediendo actualmente, que son investigaciones de facto. Podemos ver, por ejemplo... solo que apague tu micrófono. Ya estamos, ya lo apagaron. Entonces, o por ejemplo, investigaciones a posteriori significa que estamos previendo o vamos a prever, que es lo correcto, prever, no prever, prever un problema, ¿sí? Entonces, regularmente, así es como se hacen las investigaciones en este tipo. Entonces, repito, las investigaciones pueden ser atendiendo a su sincronía. O sea, sincronía significa su tiempo. Antes es post facto. X, post facto. En el momento actual, actualidad, de facto, y también a posteriori. Les comparto pantalla un segundito y continuamos con lo siguiente. Entonces, el tema puede ser de actualidad, ¿sí? Según, debe guardar un perfil de originalidad. ¿Están viendo su pantalla? Sí, sí estamos bien, ¿verdad? Entonces, perfil de originalidad. Muchas gracias, te agradezco. Esa retroalimentación de ustedes es bien importante. Entonces, tiene que ser original. Original, yo creo que si les digo 100%, aquí hay una acotación que les quiero decir. No se dice 100%. Actualmente se dice 100%, o sea, que es un número completo. El 100% de investigaciones no pueden ser, no son originales, ¿verdad?
porque ya hay alguien que ha hecho alguna investigación previa regularmente acerca de una investigación o un problema. ¿Qué ocurre cuando hay un problema o un tema que es muy original y muy novedoso? Pues que nadie ha hecho o hay muy pocas investigaciones acerca de él. Entonces, eso es lo que pasó con el COVID, ¿verdad? O sea, virus hay un montón. Ya se sabe que los virus no tienen cura. Pues ahorita había que encontrarles una cura. Por eso es que es bien difícil, ¿verdad? Surgió la pandemia. De importancia y trascendencia nacional, ¿verdad? ¿Por qué nacional? Porque la investigación que nosotros vamos a hacer no es para Estados Unidos, no es para Argentina, no es para Europa, es para acá. Y en este caso el seminario no es nacional, es local. Tiene que ser de trascendencia, tal vez nacional, pero pensado con el objeto y sujeto de investigación en Villanueva. El problema debe pertenecer a una rama cognoscitivo de la ciencia de su especialidad, miren, ¿verdad? Eso sí lo tenían bien claro. Y de su mayor conocimiento. Hay una cosa hay un tema, un término que ya se ha castellanizado de su expertise, o sea, su experticia, o sea, de su experiencia. Que ustedes lo manejen porque ya han trabajado en X o Y institución, como lo puede ser una municipalidad, una ONG o determinada área u organización. El tema, y por último, el tema no debe ser tan general. Esto es, miren, bien importante porque atiende a una parte de la investigación que se llama delimitación. No tiene que ser tan general que sea imposible de realizar, porque no hay recursos ni hay tiempo, ni tan escueto, o sea, tan pequeño o tan ínfimo que pierde importancia, ¿sí? Un problema que tenga importancia, ¿sí? Por ejemplo, tengo golpeado, encarnado o encarnada la uña del dedo chiquito del pie izquierdo. Pues eso solo me interesa a mí, pues eso no le interesa a los demás. Pero, por ejemplo, si donde se encarnó porque me golpeé, porque hay algo en el camino donde todos andan, pues eso sí es importante, entonces ahí es donde hay que investigar. Bueno, ¿ya se aburrieron, chicos? ¿Todavía no? Ahorita. No, no, Qué Lick. bueno. Perfecto. Entonces vamos a pasar y a la parte donde ustedes van a hablar. Ya dejo yo de hablar. Si quieren, encienden su cámara. Oyen, ¿cuál es la dinámica de hoy? ¿Verdad? No se comiencen a peinar o a vestir, no importa. Pero sí necesito que hagamos uso de el chat. Ustedes abajo en su teléfono han hecho uso del chat, todos, ¿verdad? Tienen una cosa que se llama chat y lo van a escribir y todo lo vamos a ver. Entonces, yo abro el chat, ya tengo mi chat abierto, porque tengo computadora, y si ustedes tienen su teléfono, pues se les va a ir abriendo, va a haber una pantallita que ustedes la tienen que correr, y ya está. Es algo sencillo. Entonces, como es una actividad a manera de diagnóstico y participativa, yo necesito de que libremente, sin decirles, vamos a pedirles a algunas personas, tal vez a donde más pueda, vamos a tratar que sean todos, que hagan su aporte. Les digo, hoy no va a salir el tema puede ser que sí, el tema de investigación del seminario de la carrera de ustedes. Puede ser que hoy no salga. Entonces vamos a dejar el término de una semana para poderlo pulir y para poderlo elegir y hacer una dinámica de grupo el próximo sábado. Yo tenía pensado con ustedes o planificado de que hoy tuviéramos una clase de 1 hora y que como la clase dura 1 hora y media, el día sábado ustedes se reunieran en grupo por chat para organizarse por carrera y hacer una lluvia de ideas de la clase de hoy. Pero sería ingrato de mi parte. No solo ustedes ya me hicieron favor de conectarse hoy, entonces es justo que ustedes tengan su descansito para que puedan desayunar tranquilos el sábado hoy.
Entonces, lo vamos a correr para el próximo sábado. Entonces, ese sí lo vamos a realizar por carrera para que sí dentro de 8 días tengamos ya un tema de investigación de seminario. Fíjese, Eli, que ahí la verdad es que sí me gustaría disentir, la verdad. Yo sé, ¿verdad? Que pues hicimos el esfuerzo de conectarnos hoy, aunque tal vez nos conectamos un poquito más tarde de lo normal, pero lo que ocurre es que ya estamos en el último año de carrera y ya es nuestro último año de estudio. Entonces, en realidad, si podemos aprovechar el tiempo lejos de perderlo, yo consideraría oportuno y adecuado que ya que tenemos de todos modos el sábado, al menos yo sí me comprometería, de que ya que yo tengo el sábado destinado a estudiar, pues no vería con malos ojos y vería de hecho positivo el que podamos avanzar lo más que se pueda en el curso. Al final la tesis sí es algo que todos vamos a necesitar, las 3 carreras vamos a necesitar para graduarnos. Y yo creo también que no solo a nosotros nos surge graduarnos, sino que la universidad también necesita graduar profesionales, porque una universidad que no gradúa profesionales en realidad no está haciendo nada. Es decir, yo consideraría de que al menos yo propongo que mejor el sábado sí avancemos, aunque no sé qué piensan mis demás compañeros. Bueno, yo aplaudo tu opinión, ¿verdad? Y sé que ahorita a algunos no les caíste bien, ¿verdad? Pero quiero, David, que comprenderte perfectamente y que confíes. Yo tengo muchísimos años de experiencia docente y sé que se puede sacar todavía en este tiempo. Entonces, si yo lo estoy pensando así, es porque se puede. Pero si ustedes lo quieren adelantar, aplaudo tu iniciativa, lo aplaudo. Pues por supuesto que sí. Entonces, pero ya sería que seguramente perteneces a Derecho, ¿no? David Cortés. ¿O no? De otra carrera. Chile, que es de Derecho. Chile, de Derecho, perdón, es que no me desbloquea el micrófono. Bueno, pues entonces platica con los de Derecho. O sea, aquí tenemos totalmente la libertad de poderlo hacer. Vamos a continuar con la clase. Ya está en el aire esa idea, ¿verdad? Y si se pueden reunir, magnífico, ¿verdad? Como les digo, yo lo que quiero es que ustedes tengan la experiencia de poderse equivocar. Por eso es la actividad de hoy. O sea, hoy no tengan miedo de participar porque voy a tratar de hacerlo bien detallado para que ustedes puedan comprender si hay algún tema que por ahí salga, pues magnífico. Pero regularmente no se le atina a la primera. O sea, hay que tener bastante tacto, conocimiento y experiencia en algunos ejes y algunos aspectos de investigación. Así es que, dicho esto, les queda a ustedes la propuesta de Rubén Sao. Como digo, yo lo aplaudo, ¿verdad? Ya sería por carrera, ¿sí? Entonces, los comunicadores, administradores y los, no son abogados, porque abogados y notarios es otra cosa, los licenciados en ciencias jurídicas y sociales, los licenciados en comunicación y los licenciados en administración. Entonces, alguien de administración, vamos a comenzar en orden alfabético, administración, que quiera escribirnos en el chat, ¿sí? ¿Cuál es su propuesta de tema de investigación? Así libremente. Ese es un ejercicio para equivocarse, ¿eh? Perfecto. Ahí, ¿es de administración lo que estamos viendo? Sí. Bueno, primera corrección, es Amy, ¿verdad? Primera consideración. Sí. Solo permítame un comercial, me entró una llamada y es de mi trabajo solo. Lick, ¿te puedo llamar un momentito que estoy en clase? Yo te llamo, nada más termine. Dios mío. Va. Entonces, les decía, primero, no es tema para la tesis, porque era un tema para el seminario, ¿sí? Entonces, pero lo podemos ver muy bien. Ahora, si tú, Amy, que lo propones, ¿te gustaría hacer tu tesis? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte del seminario, más o menos al venir después del descanso de Semana Santa, en el mes de abril, vamos a ver ya temas para su futura tesis. Entonces,
Se me corrió. El primer tema que Amy propone es capacitación y desarrollo en los colaboradores. ¿Sí? Primera observación que yo hago. Si algunos de ustedes quieren hacer alguna otra después de las que yo realice, perfecto. Un tema de tesis tiene que ser breve. Perfecto. Tiene que ser lo más breve que se pueda. Significa eso de que no hay una cantidad específica de palabras, ni hay camisas de fuerza, pero no tiene que ser tan breve, porque si decimos capacitación y desarrollo en los colaboradores, todos entendemos que es capacitación, pero ya hablar de desarrollo, no sé si estamos hablando de desarrollo humano, de desarrollo social, de desarrollo de actividades, de desarrollo de competencias, etcétera. O sea, hay muchas vertientes y aquí hay que especificarlas un poquito más porque vamos a verlo más adelante, qué es delimitación y qué es especificación del problema. Y en los colaboradores. Colaboradores, miren, aquí hay un término que lo utilizan mucho los administradores, pero por ejemplo, un abogado, imagínense ustedes que según el Código de Trabajo existen colaboradores abogados. No, existen trabajadores. ¿Sí? Entonces, miren cómo es bonito aprender esto, porque para un administrador ya no le llaman trabajadores, le llaman colaboradores para que se oiga bonito. Porque ¿qué es lo que le interesa a un jefe o un dueño de una empresa? Influir que no en el colaborador. Exactamente, o sea, en el colaborador. Pero en realidad, ustedes en el trabajo, ¿qué llegan? ¿A colaborar o a trabajar? Llegamos a ser asalariados, a trabajar. O sea, a vender nuestra fuerza de trabajo para obtener un emolumento o un salario. ¿Verdad? ¿Qué palabra que viene del latín? Salarium, ¿verdad? O sea, la cantidad de sal que se le pagaba a un soldado de la Guardia Romana alrededor de unos 100 años antes de Cristo. Y entonces, primera observación, si esta fuera un seminario de la tesis, o sea, tenemos que centralizar más. Si hablamos de capacitación, tenemos que hablar qué tipo de capacitación, para qué trabajadores o colaboradores, y qué tipo de desarrollo queremos lograr. O sea, tienes que ser un poquito más específica en esto. Entonces, ¿cómo lo corregirías? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, el tema sería más o menos el siguiente, ¿verdad? Las capacitaciones que ofrece la Municipalidad de Villanueva en sus trabajadores para, en lugar de desarrollo, podríamos decir, para aumentar su productividad en los proyectos municipales, algo por ahí. Tal vez hay una redundancia en lo que acabo de decir porque no lo estoy escribiendo. ¿Estamos de acuerdo, Amy, todos? ¿Alguien más quiere decir algo? Ya le entendí tu idea. Perfecto, me gusta esa actitud. Yo tenía yo le puse yo le puse 4 ideas, pero a mí más me interesa la última. ¿Cuál? Pero no sé si se puede en un seminario de tesis, de un seminario, enfocarnos más en algo como de emprendimiento, no sé. Claro que sí, por supuesto. Sí. Miren, el emprendimiento es un término que para los administradores quiero que lo vayan pensando porque ya es un término un poquito en desuso, les he de decir. En Guatemala se utiliza mucho el emprendimiento, las pymes y todo eso, ¿verdad? Ahora en Europa se está hablando más de algo que se llama mentalidad empresarial. Es un poquito más abierto y más certero, ¿eh? Asertivo le llamarán los comunicadores. Entonces, a todo el emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? Emprendimiento es sacar una mesa y vender plátanos en la puerta de tu casa. Y perfectamente, y eso es una empresa. Entonces, vamos a ver, ¿vemos el cuarto entonces para ti? ¿Sí? El número 4 que dice, implementar una empresa para distribuir eso ya está bien centrado, fíjate. Inclusive, mira, está bonito, pero si eso fuera, por ejemplo, tu tesis, ¿verdad? Por ejemplo, yo cómo lo redactaría si fuera el título de mi tesis, por ejemplo, manual o guía práctica
para implementar empresas familiares en el área de blancos y colchonería. ¿Me entiendes? Ahora, ese tema, para decir que es una tesis, está como demasiado delimitado. O sea, ¿se acuerdan aquello que decía? Tiene que ser un tema no tan amplio que no se pueda lograr investigar, ni tan pequeño que carezca de importancia, ¿verdad, Amy? Entonces, tal vez sería perfecto, ¿verdad? Si lo abres un poquito más. Y no, por ejemplo, yo tal vez porque tú, por tu experiencia, y eso es muy bueno, tienes, por ejemplo, a alguien que se ha dedicado a hacer almohadas específicamente. En primer lugar, tendrías que hacer un diagnóstico de estado o situación de mercado acerca de cuántas empresas o cuántas almohadas se venden en Guatemala, o cuáles son importadas o cuáles son nacionales, y cuál es tu mercado o tus distribuidores o tus canales de distribución o tus líneas de distribución o tu material en el punto de venta, o etcétera. Mira, hay un montón de variantes o de variables que pueden meterse. Recomendación entonces, es muy interesante, pero lo tienes que ampliar un poquito más y no solamente quedarte en el mercado de las almohadas, ¿verdad? Entonces ahí puedes tener, por ejemplo, que vas a investigar a empresas como B&A, que no solamente hace almohadas, sino que hace edredones, que hace sábanas, que hace colchonería, que hace sobrefundas, que hacen entonces ya sastrería para habitación y hotelería. O, por ejemplo, me podría centrar que tu investigación sea de un emprendimiento o de una persona que piense hacer, pero para almohadas con la calidad de hotelería, que es muy fundamental, ¿verdad? No sé si todos me han comprendido. No solo a Amy, ¿verdad? Esto es para todos. Sí, ahora sí ya le entendimos la idea que usted está dando. Muy bien, perfecto. Entonces, te agradezco, Amy, vamos a dejarlo por ahí. Y quisiera entonces que alguien más, ahora por cuestión de horario, son las 8:30, ¿verdad? Yo los voy a entretener 20 minutitos más. Ahora, si por ejemplo, como David, quieren que yo les dé hasta las 10 de la noche, pues yo tengo que madrugar mañana, pero con mucho gusto, yo me quedo con ustedes, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacer esto. Entonces, alguien, aquí me escribieron varios, ¿verdad? Entonces, una que dice, no entendí, Creo que había una pregunta ahí. La crisis económica. Ya entendí. Pensé que no entendí. Perfecto. Melissa. Importancia de la educación. Por nada, para servirte. Vamos a ver ahora esta otra. Ricardo, ¿también de administración o de otra carrera? De administración, Lee. Perfecto. Vamos a ver entonces otro más y después vamos a pasar a alguien a las otras carreras, porque ya tenemos aquí algunos ejemplos. Estamos con Melissa, y Melissa también de administración. Vamos a ver el caso de Melissa y el de Sí, Ricardo. Perfecto. Importancia de la educación ambiental con énfasis en la reutilización de materia orgánica y no orgánica. Miren qué bonito. Aunque no creo que esto no pertenece mucho a la administración, ¿o sí? No, viéndolo así, no. Sí, no pertenece a la administración. Entonces, solo una consideración lo vamos a quitar y lo vamos a desestimar por el sentido de que no pertenece al área específica de la administración. Solo aquí les voy a decir algo importante que es para todos. Ese término importancia, quitémoslo porque está de más. Aquí sería la educación ambiental, porque la importancia la va a determinar la misma investigación. No es necesario escribirlo ahí. Ni estudio, ni verificación, ni nada de eso, porque eso, comunicadores, ¿en qué se convierte? En un adjetivo calificativo. Y en la investigación, la redacción moderna dice que los adjetivos deben de ser evitados. Por ejemplo, los comunicadores son adjetivistas para todo, ¿verdad? Por ejemplo, tremendo encontronazo, ¿verdad? Balacera en tal, y tal vez solo vieron 2 plomazos. Entonces, y los comunicadores somos aumentativos para todo, ¿verdad? Entonces, eso hay que quitar.
Imagínense, ¿verdad? Canal 13. Y por cierto, este cuate que hace eso, ni siquiera el director se lo pide, ¿verdad? Que el director creo que es... se me olvidó su nombre, estudiamos una maestría. No, a él se le ocurrió hablar así porque en TV Azteca lo hacían hace como unos 10 años. Entonces, pero a la gente le gusta y le pega. O sea, se le pega, es pegajoso, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo siguen haciendo. Vamos a seguir más adelante. ¿Les queda a todos claro que en un título de investigación hay que evitar los adjetivos calificativos, ¿verdad? Entonces, al decir importancia, estudio y todo eso, o sea, toda investigación es un estudio, no hay que poner estudio, no hay que escribir importancia y todo eso. De ahí vamos a ver ahora el de Ricardo. Dice, ¿en qué afectó tilde, ¿verdad? Afectó el COVID al ramo social, académico y laboral. ¿Es esto parte de las ciencias de la administración? Creo que no. Parte de las ciencias de la administración es lo que nos decía Amy, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de emprendimientos, ¿verdad? Que yo le digo mentalidad empresarial. O sea, cómo hacer empresas o cómo administrar empresas familiares con recursos que, por ejemplo, se den en cierta región. Déjenme decirles rapidísimo, porque aquí les quiero contar un caso que es muy amplio. Quiero que ustedes lo investiguen en internet, que es las cooperativas comunales, por ejemplo, en la ribera del lago de Atitlán. Hay una empresa que recurrió a sponsor o a apoyos de patrocinio de una iglesia internacional evangélica protestante acerca del uso de los recursos. Se los voy a poner más sencillo, que es una empresa de 2 personas que se volvió familiar y luego comunal, en donde están haciendo orfebrería, no, esculturas. Ayúdenme ustedes a hacer vasijas. ¿Cómo se le llama esa actividad? Se me fue el nombre. Alfarería. Alfarería, muchas gracias. Un alfarero, ¿sí? Un escultor, o sea, hace alfarería, que son platería y todo eso, y también hacen esculturas, pero ¿saben cómo lo venden ellos? Son del sector de un área indígena, de una etnia, creo que son cachiqueles. Venden figuritas de barro, sigo con orfebrería. ¿Cómo me dijiste? Alfarería, o sea, alfarería, pero tiene una característica. Está hecho con un barro que se encuentra solo en ese sector del lago de Atitlán, o por lo menos eso es lo que ellos dicen. Créanme que el plus, el valor agregado que tiene ese producto es que está hecho con barro de las aguas del lago más bello del mundo. Así es como se vende en imagen. Y lo venden muy caro. Se vende por pieza, tiene originalidad porque son piezas únicas, es trabajo artístico manual y se vende a través del mundo por internet. No es venta masiva. Y miren, ellos han logrado un emprendimiento, o sea, una visión empresarial, poner una empresa que está vendiendo perfectamente y que les regalaron hornos, y al ver de que era un esfuerzo comunal, o sea, no de la comuna, sino que de la comunidad, entonces les regalaron hubieron muchas propuestas. Artistas de cine se les han pedido, ¿verdad? Por el esnovismo, por tener la marca y generaron una imagen de marca muy especial. Miren eso, administradores. Bueno, nos vamos a quedar por ahí con los administradores y vamos a seguir más adelante. Vamos a ver por ahí. Y aquí estos son comunicadores, por lo que estoy viendo. Metodología para la mejor administración de los recursos en las empresas de servicios en Villanueva. Este está muy... miren, este no sé quién lo escribió. Creo que reúne casi todos los requisitos que hemos mencionado. Miren, al decir metodología,
sería resumirlo a una. Aquí sería en plural, metodologías. Y tal vez es un poco formalista, tal vez ese término, tal vez cambiarlo, ¿verdad? Hacia otro símil que le pudiera dar una mejor consistencia al tema. Pero vamos a trabajarlo con metodología para la mejor administración. Aquí hay que mejorar la redacción y sería, por ejemplo, técnicas para la optimización administrativa de recursos. Bueno, yo a los humanos, como les digo, para mí los humanos no somos recursos. El recurso es el tiempo, el recurso es el dinero, pero los seres humanos no somos un recurso. Pero se lo voy a valer hoy. Eso se lo digo porque yo también tengo una perspectiva, ¿verdad? Soy social humanista. Entonces, de los recursos humanos en las empresas de servicios en Villanueva. Me parece muy bien porque tiene casi todas las variantes. ¿Quién lo escribió? ¿Suseli o Ricardo? Yo, Suseli. Muy bien, Suseli, bastante bien. Solo es de... Tengo otra, no sé si que la quiere. Tengo esta que dice reclutamiento y selección efectiva como herramienta para lograr una mejor productividad de los empleados en una organización, pero pensaba en una organización en la municipalidad de Villanueva. No sé si es correcto porque como hay que delimitarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, no sé. Yo te voy a hablar en buen chapín. Sería gastar polvo a la ensanates, pero está bien la investigación. O sea, tú lo que propones, y ahora te voy a colaborar a ti y a todos. Procuren no decir reclutamiento. Oye, sacárselo del imaginario. Si ustedes, algún profesor se lo dijo, el reclutamiento, miren, el reclutamiento es reclutamiento forzoso. Ese es un término que es militar, ¿sí? O sea, reclutar. Sino que los administradores utilizan otros términos más asertivos. ¿Cuál podría ser en lugar de reclutamiento? Selección de personal. Exactamente, exactamente. Selección de personal. O simplemente, ¿verdad? Bueno, ayúdenme, administradores, porque yo creo que no, yo creo que me quedaría con selección de personal, ¿verdad? Y por ejemplo, sería manual, hacer un manual, ¿verdad? O guía para la selección de personal hay que decir qué tipo de personal, porque hay de servicios, hay directivos y todo eso, ¿verdad? O sea, si hablamos de todo, sería de personal en la municipalidad de Villanueva, ¿verdad? Y hablar siempre de que se van a respetar los derechos del trabajador. Muy importante. Miren, futuros administradores. Un trabajador contento, ese sí es colaborador. Sin necesidad de pedírselo, ellos van a hacer el trabajo bien y contentos. Y para que un trabajador esté contento, ¿qué es lo que hay que hacer? Pagarle bien y bonito. Y tratarlo humanamente. Tenerlo motivado. Muy bien. Algo que se llama inteligencia emocional. Que los que son comunicadores lo tienen que manejar muy bien. Inclusive a mí me gusta hacer jornadas de inteligencia emocional. Entonces, tenerlo motivado, exactamente. O sea, para eso los comunicadores tienen que ser pilas, ¿verdad? Iván Pavlov tenía un modelo junto con Wilbur Strand que se llama EORR, que es estímulo, organismo motivado, respuesta y recompensa. Ese es un cuadro, ¿verdad? Entonces, sus siglas eran EORR, ¿verdad? Estímulo, organismo la persona, ¿verdad? Respuesta y recompensa. O sea, como te veo, te trato, y como te tratas, yo te trataré. Así es de sencillo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora, por cuestión de tiempo, a ver vamos a ver si encuentro otro tema. William, sí, dime. Aprovechando y pues para no darle tanta vuelta al asunto, ¿verdad? Me gustaría preguntarle, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un tema de seminario y un tema de tesis, ¿verdad? Nosotros nos estamos enfocando en un tema de seminario. Sí, porque el tema de seminario que yo les he pedido es específicamente para Villanueva. 1.
El otro es que no solamente es a tu gusto, tiene que ser en necesidad de todo el grupo, que se pueda realizar en el término de 2 meses y medio y que no sea tan amplio como algunos tal vez lo podrían esperar de una tesis. No sé si te he aclarado. Mientras que la tesis es tuya. Aquí estamos haciendo un seminario para todos. Ah, bueno, entonces esto es nivel clase. Sí, por eso les dije el seminario, o sea, es para todos. Y ya tu otra tesis duda. ya la vamos a ver después. Ok, y otra duda es, nuestro tema en sí, ¿tenemos que encontrarle una solución al problema o cuál es nuestro objetivo? Es que no tengo como esa es la hipótesis. claro. O sea, el sentido de la investigación es que le encuentres 1, 2 o 3 soluciones, ¿verdad? Okay. Regularmente lo que se pretende es que sea una, o sea, no es que sea la única, sino que es la que tú propones como investigadora o como investigador. ¿Por qué? Porque si ustedes se plantean varias soluciones, o sea, varias hipótesis, se convierte en un monstruo de investigación y nunca van a terminar. Ese es el problema de que algunos comienzan a redundar y a hacer un montón de cosas porque esperan mucho de su tesis y al final de cuentas no van a poder porque la tesis la hace uno solo. En cambio aquí todos ustedes van a ser ya un equipo de investigadores que van a hacer un seminario, por eso que sí es factible hacerlo en 2 meses y medio, pero la tesis pues ya depende de ustedes. Vamos a seguir entonces para ver por aquí otro tema. Entonces, este está. Análisis. Le podemos quitar análisis, posiblemente. Efectos. Oh, este es muy amplio, ¿eh? Este tema es demasiado amplio, no lo podríamos hacer como seminario, ¿verdad? Es un tema demasiado amplio. Mejorar aquí hay uno. Mejorar la comunicación social. Demasiado amplio, o sea, no. Tienes que ser más, no sé quién lo propuso, hay que ser más certero. O sea, en primer lugar, mejorar. Es un término subjetivo, eso es un verbo subjetivo, es un verbo infinitivo, esto sería un objetivo, ¿sí? Pero también no sería ni objetivo porque mejorar, ¿cómo yo puedo comprobar que se ha mejorado? O sea, es imposible. Vamos a ver otro aquí más adelante, dice... Evaluación de la política monetaria cambiaria. Esto creo que es de administración, solo que esto ya pertenece a las ciencias económicas, no administrativas. Entonces lo desestimamos. Pues ver el mercado de Centroamérica, no sé. Yo creo que aquí hay comentarios además de temas. Momento, Lick, aclaremos lo de dar hasta las 10 de la noche. Una broma. Entonces, factores de sostenibilidad en las estaciones. Aquí, no sé de qué es, de administración. ¿Quién fue, Alan o Miriam? Miriam. Factores de sostenibilidad. ¿Este es tuyo? Factores de sostenibilidad en las estaciones de bomberos de Villanueva. Ajá, sí. Pero, ¿de qué carrera eres tú? Yo soy de periodismo. Entonces, si Miriam, no es un problema de comunicación o de periodismo, ¿verdad? Bueno. Factores de sostenibilidad, eso ya pensé que era más de administración. Entonces, el empirismo en quienes trabajan detrás de los medios. Este podría ser, pero es muy amplio, fíjate, es quien lo propuso. No sé si Anabeli. Entonces, no, es mío, soy Kelly. Kelly. Entonces, está muy amplio, muy amplio. O sea, no lo podríamos hacer. Y recuérdate que es de Villanueva, o sea, tiene que ser su incidencia en Villanueva. Yo me estaba enfocando pues en los medios digitales de acá de Villanueva, ¿verdad? Como por ejemplo, Noti San José, ahora páginas. Entonces, no sé si me explico, o para ser así súper breve. Ahorita sí te explicaste, pero en el tema tiene que ser, o sea, no lo especifiqué bien. Claro. Sí, tiene que ser tan claro que yo no tendría que tener duda. Ok. Esa es mi recomendación. Aquí hay uno que dice incidencias del periodismo digital y su influencia en los jóvenes de Villanueva. Sí, podría ser, solo que como el mismo, Kelly creo que fue la que me dijo, tendríamos que dejarlo claro. Claro, al decir aquí Villanueva ya se sabe, ¿verdad?
Entonces, ahora incidencias. Miren, yo he utilizado este término en algunos temas de investigación y me he desilusionado porque no he logrado determinar verdaderamente incidencias. Es muy subjetivo este término, este verbo, ¿verdad? De incidir, yo incido, tú incides, entonces, ¿cómo incidimos, verdad? Es demasiado amplio, pero podría ser, ¿verdad? Entonces, este tema, ¿quién fue? Evelyn, ¿verdad? A mí me parece bastante bien, ¿verdad? Voy a evitar decir me gusta, oye, sino que me parece bien. Principales causas de la violencia intrafamiliar, este es muy amplio, ¿verdad? Y recuérdense que la violencia es lo mismo en Villanueva que en Cayalá. Violencia es violencia, ¿verdad? Entonces hay que determinar los motivos de la violencia, solo que eso es parte, por ejemplo, de la sociología, o es de trabajo social, o lo que ustedes quieran, pero no es de comunicadores, si es un comunicador el que lo escribió. Entonces, aquí hay otro que creo que es de comunicación, impacto de los medios de comunicación local en Villanueva en tiempos de pandemia. Me parece interesante, Solo que le quitaría impacto, oye. Ok, Vic. Bueno, me parece solo impacto porque, bueno, impacto y impacta, ¿verdad? Es redundante, pero la verdad. Sí. Entonces, pero al decir impacto positivo o negativo, eso es lo que va a determinar el seminario, ¿verdad? O sea, sería, otra cosa en cuestión gramatical. Aquí no olviden, y tú eres comunicadora o vas a ser comunicadora, el impacto. Nunca olviden los artículos. Cuando les di clases se los decía. En castellano no obvien los artículos. Colóquenlo. El impacto, no solo impacto, ¿verdad? El impacto de los medios de comunicación local, y no es necesario ponerle aquí esto, ¿verdad? Entre paréntesis porque es un titular. El impacto de los medios de comunicación local en Villanueva, o quítale local, porque al decir Villanueva ya... Bueno, chicos, continuamos porque estamos grabando. Me borraron el chat, entonces, pero como ya vimos bastantes de administración y ahora quiero de derecho. Yo creo que aquí me acaba de venir uno y eso es lo bueno. Perfecto. Ahora vamos a pasar entonces a temas para seminario de ciencias jurídicas. La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, la participación política de la juventud en el desarrollo y la reactivación económica. Bueno, aquí hay varios entonces. Porque son distintos ejes. Entonces, miren, está bonito si fuera para tu tesis, no sé quién lo escribió, acerca de David. Si fuera para tu tesis, ahora, la pena de muerte en Guatemala está sobreestudiada, sobrediagnosticada y es claro, ¿verdad? Ahora, pero pones como solución hipotética la denuncia de la convención. Políticamente incorrecto, pero es una de las vías. Entonces, hay una cuestión, David, en la investigación. Es si... Óiganme, esto es bien importante. Si lo pueden escribir, mejor. Yo me gustaría que lo escribieran en su mente. Si la hipótesis, si la solución la dicen en el tema, no es tema de investigación. ¿Me entiendes? Solo una pregunta, Lick. De hecho, tal vez sí mal utilicé la denuncia en vez de utilizar el proceso de denuncia, porque pues de acuerdo a la Convención de Viena sobre tratados internacionales, existe el proceso de denuncia y de hecho está legislado en nuestra Constitución. Por tanto, el proceso de denuncia sí existe. El pacta sunt servanda, ¿verdad? Entonces, sí, yo te estoy entendiendo perfectamente. No, el pacta sunt servanda significa
los pactos se cumplen. Eso no tiene nada que ver con los procesos de... Déjame decirte, soy doctor en Derecho y lo que te estoy diciendo es correcto. El pacta sunt servanda. Y otra cosa es la Convención de Derechos de Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José. Es correcto. Ahí está. Pero, entonces, lo que te dije es correcto. Pacta sunt servanda es un principio del derecho internacional público, pero bueno, el punto es que sí, digamos, la utilización... No es un principio, no es un principio. Bueno, el que está bien... Ese es el derecho de los tratados, o sea, los tratados se cumplen, así de sencillo. Los pactos se cumplen, correcto. Sí. Ahora bien, entonces, la razón por la que utilicé el tema fue pues porque es un tema de actualidad, como usted pues mencionó anteriormente. Aparte de esto, es un tema que considero yo no se ha estudiado bien, ni nuestros legisladores lo conocen, ¿verdad? Pero ahí mandé los 3 temas posibles que usted solicitó. Si yo fuera tu tutor o tu asesor de tesis, te dijera, revisarlo en los repositorios y en los tesarios y vas a ver de que en Guatemala estamos investigando ese tema desde la última ejecución. ¿Sí? En Guatemala, ¿cuándo fue? 2001. No. 2006 creo que fue. 2006, ¿verdad? Sí, pues, la aplicación de la inyección letal. Entonces, desde ahí para acá ha sido un tema, bien feo. Lastimosamente, yo soy doctor en Derechos Humanos y no tendría que estar de acuerdo. Pero lo puedes investigar, perfectamente lo puedes investigar, ¿verdad? Pero sí te recomendaría, si a mí me tocara ser tu tutor o director de tesis o asesor de tesis, de que lo pudiera, porque sí está bien, o sea, hay muchos títulos de investigación de tesis que lo pudieras ver. No me había dado cuenta que no me están viendo. Es necesario que ustedes me miren. Es necesario que ustedes me miren porque a veces cuando uno habla, a veces dice, ay, lo está bravo. Yo no estoy enojado. No, yo cuando doy clases nunca me enojo. Jamás me enojo. Entonces, sí te recomendaría eso. Vamos a ver otro que estás proponiendo. La participación política de la juventud en el desarrollo de la reactivación económica post-pandemia. Este está bien bonito, pero le tenés que dar el eje de las leyes, ¿verdad? Al decir política, no son leyes, ¿verdad? Aunque tengamos una constitución política, no es ley, ¿verdad? Sino que la constitución de Guatemala, como muchas constituciones, debería de ser solo constitución de Guatemala y no constitución política, porque la política es otra cosa. Entonces, sí te recomendaría ver en este aspecto. Y el otro es la aplicación de las leyes en contra del acoso sexual, el estupro y el abuso sexual en Guatemala. Sí, los temas que acabo de leer están perfilados como para tesis. Eso sí, pero para seminario no lo creo. El seminario tiene que ser más concentrado de interés social, en sentido de que sea muy popular. Y no hablo de populismo. Popular significa que le interesa al pueblo de Villanueva. Eso es lo que yo vería. Entonces, después dice otro que es de derecho, vulnerabilidad en los menores de edad en la pandemia. Podría ser. Aquí hay que centrarlo un poquito más. La vulnerabilidad es una vertiente, una variable social de los grupos, o sea, de los grupos sociales. Entonces, vulnerabilidad de los menores en la pandemia. Interesante, muy interesante. Habría que ver la cuestión que sea. Keila, ¿eres de derecho? Sí, licenciado. Va. Solo te recomendaría que, como le dije también creo que fue a David, de que vieras en el título de la tesis la ley, ¿verdad? La legislación, ¿verdad? Vulnerabilidad de los derechos, pues podría ser, vulnerabilidad de los derechos de los menores en la pandemia, ¿verdad? O vulnerabilidad de los menores
vulnerabilidad de los derechos de los menores de edad en la pandemia, por ejemplo, no sé, en Alioto, podría ser. Entonces, para ya reducir tu muestra, porque Villanueva es grandísima, ¿verdad? Entonces, son 2 millones de personas. Licenciado. Muy bien. Muchas gracias. Para servirte, esa sería mi recomendación. Después, regular el sistema de vertebrado. Oh, me dices, qué bonito. Miren, ¿quién fue? Roberto. Me parece bien, es actual, tiene que ver con el derecho, muy bien. Yo te diría que por mí, casi tienen ahí el tema de seminario los de derecho. Buenísimo. Regular el sistema del vertedero de Villanueva con el objeto de considerar el medio ambiente. Muy bueno. ¿Quién fue? José Humberto. 10 puntos, ¿eh? Cuando digo 10 puntos no los ofrezco, a veces sí doy puntos hoy en clase, ¿verdad? Entonces, al que colabora, al que participa, yo les regalo, no les regalo, se merecen los puntos, yo se los doy. Yo lo veo muy bueno, ¿eh? José Humberto, ¿estás ahí? No lo veo. Se fue. Sí, licenciado, estoy aquí. Ya te vi. Ese, te felicito, muy bien. Gracias. Das en el clavo. Habría que muy poco que variar ahí. Actual, Villanueva, la regulación, conservar el ambiente, derecho del ambiente, derechos a la salud, derechos humanos, la regularización, excelente. Si a mí me tocara estar en derecho, les dijera, agárrenlo por ahí. Después, regular el límite de pagos de dietas en el... ¡La gran puchica! Buenísimo. También es de Humberto. Bárbaro. Bárbaro. Vas a investigar por gusto, pero está muy bueno. No, mejor no lo hagas, pero está muy bueno. Después, vulnerar el principio, o sea, vulnerar o vulneración. Vulneración al principio de objetividad cuando el MP no investiga los hechos que pueden favorecer al sindicado. Me parece muy interesante esto para tu tesis, ¿oíste? José Humberto, ¿esta es tu primera licenciatura o ya habías estudiado antes? Es la primera, licenciado. Te felicito. Muy bien, muy bien. Excelente, por ahí vas. Sin recibir la clase, estuviste en clase, pero no era necesario. Diste en el punto casi en todos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, chicos, son las 9 de la noche. Ya estamos con 1:30. Entonces, díganme ustedes en qué más les puedo servir. Y si no, pues ahí lo vamos a dejar. Yo aplaudo la opción de David. Si se quieren reunir el sábado, reúnanse el sábado por carrera y váyanlo viendo para escoger su tema después de esta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora para el próximo sábado? ¿Verdad? Entonces, pulir esos temas que ustedes tienen, hacer una reunión en grupo y hacer la escogencia de los temas que más se adaptaran a un seminario después de haber escuchado la clase de hoy. Entonces, eso lo tienen que hacer en grupo y cada grupo les recomiendo que vayan pensando en un responsable y corresponsable de seminario. No le quiero llamar presidente, vicepresidente, ni nada de eso, porque es presidente y se me viene Yamatei y entonces me dan agruras. Entonces, mejor pensemos en otros términos como podrían ser responsable o darle la figura que ustedes quieran, Entonces, denle la figura que ustedes quieran. Responsable, director, inclusive, ¿verdad? Solo que algunos se lo van a creer, está fregado. Miren, denle la figura. Yo lo que quiero es 3 personas con las que yo pueda tener más comunicación. Y entonces, 3 personas que estén disponibles a servir. Eso es lo que yo quiero. 3 responsables de cada carrera, con el cual yo haga sesiones entre semana y que tengan tiempo. No va a ser muy seguido porque yo tampoco tengo tiempo. Ustedes sé que lo tienen medido. Y para que echemos a andar esto. Entonces,
Lo dejo en ustedes. Ustedes, pregunta, ¿están organizados en chat? ¿Se pueden comunicar entre ustedes para reunirse? Alguien que organice, por ejemplo, Alan, ¿me podrías ayudar en comunicación? O alguien más, Kelly, o me acuerdo de María Ifán, o me acuerdo de Quijada, Evelyn, que me ayuden en comunicación. Los que estén en administración o en derecho, tal vez puede ser, te encargaría, David, que se puedan comunicar. Y si ustedes se quieren reunir su media hora, 40 minutos, así vía Zoom, pues reúnanse, ¿verdad? Si lo quieren hacer entre semana y tomarse un cafecito ahí por Viena, si lo pueden hacer, háganlo, ¿verdad? Ya pensando en su tema de investigación. La historia aquí tiene que terminar en que el próximo sábado tengamos ya, al finalizar el curso, a las 10 de la mañana, temas concretos. Si alguien tiene alguna propuesta, entonces prepárela, ¿verdad? Para presentarla al grupo y entre todos elíjanla. Yo la voy a pulir. O sea, ustedes escríbanla. Yo lo que quiero que me digan es, mire, es este tema. Entonces, que me permitan a mí pulirlo en técnica y en forma y en fondo. Eso es lo que haremos y de ahí se comenzará ya a hacer el diseño de seminario y a investigar seminario. No sean muy ambiciosos, chicos, ¿eh? Por favor, no sean muy ambiciosos en el sentido de temas muy profundos, sino que un seminario que se pueda realizar en 2 meses y medio, ¿verdad? Y que sea así bonito. Les encargo mucho. Yo creo que administración ya lo tiene bastante bien. Derecho, creo que hasta inclusive, o sea, si me permiten las propuestas de José Humberto, bárbaras, muy buenas. Y con comunicación, olvídense, pues yo también soy comunicador, además de doctor en Derecho. Entonces, así es que yo les puedo ayudar con muchísimo gusto. 5 minutitos para preguntas y respuestas. Si alguien tiene algo que preguntarme antes de desconectarnos. La forma en la que se va a realizar el seminario entonces va a ser una investigación completa y con una presentación final tal y como se presenta en un seminario. Fíjate que sí, o sea, la investigación definitivamente tiene que ser completa, tiene que ser, sería magnífico que tuviera parte audiovisual. Esa creo que sí se la voy a pedir tal vez de comunicación a los comunicadores, a los demás, como no sé si tienen mucha experiencia en eso o no. Y la presentación formal creo que tendría que ser vía Zoom. Hacerla como se hace regularmente, como una entrega de seminario, está un poquito difícil. Yo creo que inclusive no es necesario, si ustedes gustan, hacer una presentación muy formal, porque tendría que ser, por ejemplo, para toda la universidad, y es bien difícil organizar un seminario vía Zoom, pero no imposible, y en este caso tendrían que ser 3. Entonces, y eso sí, David, nos va a quitar bastante tiempo. Yo diría que con un informe escrito que ustedes hagan de seminario y lo entreguen en forma digital y escrita es suficiente, ¿verdad? Además de eso, también se ahorran dinero, o sea, porque una presentación formal y todo eso requiere de inversión de recursos y no creo que sea necesario. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Les escucho? ¿Nadie más? No, licenciado, todo está claro. No, Les agradezco muchísimo. Entonces, por favor, entonces, resumen, ¿verdad? Pulan sus 3 propuestas, evalúen si se quieren reunir por carrera, cada quien por aparte, ¿verdad? Ya he nombrado por ahí a algunos que me pueden ayudar con eso, hacer una sesión de Zoom, si lo quieren hacer. Si no, el próximo sábado, a través de sus propuestas, ¿verdad? Vamos a elegir el tema de seminario el próximo sábado, que no me recuerdo qué fecha será, y yo les voy a enviar más información. En Classroom hay algunos libros para cada carrera y también hay algunas presentaciones acerca de la elección del tema. O sea, además de la explicación que yo di,
vean ahí, si a mí no me entendieron algo que no fui claro, ahí hay más información. Son videos bien cortos, muy buenos. Véanlos, ¿verdad? Y nos vemos de este sábado en 8 días y vamos a sacarlo por ahí. Yo creo que lo vamos a trabajar bien. Pórtense bien, muchísimas gracias. Y les agradezco profundamente que se hayan conectado este jueves por hacer esta excepción por mí. Les agradezco muchísimo. Gracias, Lick, de nada. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. A ustedes. Buenas noches, que descansen. Pórtense bien, muchas gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches.